was one, down to Gonquebon, listening to the wind of change. Vamos a dejar esta hora por aquí. Porque haces pendejas cuando empiezan, no sé. Buenas noches, hola, ¿cómo están? Hoy es... no soy muy pilas con la fecha. Hoy es... lunes 11 de enero. De enero, no, de diciembre. Lunes 11 de diciembre de 2017. Estamos a menos 50 grados bajo cero. Tengo escarcha en los pantalones. La temperatura es muy severa en el valle de la ciudad de Guatemala. Imagino que no será diferente en el resto del país, así que abriguémonos. Compartamos suéteres con la gente que está allá afuera. Llevémosles chocolate y algo caliente. Seamos humanos. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y vos ya lo hiciste, Raúl? Sí, pero yo no lo ando grabando ni tomándome selfies ni esas tonterías, porque los actos de bondad no hay por qué documentarlos para subirlos a las redes, pues. Es pura vanidad. Bien, ¿de qué se trata el video de hoy? Hay una institución un poco incomprendida llamada los derechos humanos y de la que se habla muy mal con sobrada razón. Y intentaré que este video sea bastante más al grano, menos divagar y más al punto. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son un conjunto de garantías, de mecanismos, de derechos, valga redundar, que nos permiten hacer lo que hacemos todos los días. El hecho de que usted tenga internet y esté viendo esta transmisión en este momento en vivo, o la vaya a ver en diferido cuando se conecte más tarde, es un derecho humano. El derecho de escoger libremente su pareja y cuántos hijos quiere tener y cada cuánto los quiere tener, es un derecho humano. El derecho de decidir en qué quiere trabajar es un derecho humano. Los derechos humanos son universales para todos, incluyendo a las personas que están en la cárcel y que son detenidas. Y aquí viene la primera respuesta. ¿Por qué las personas que son aprehendidas por la policía o que terminan en la cárcel tienen derechos humanos? Porque todavía los conservan. Resulta que nadie pierde los derechos humanos. Los derechos humanos no se pueden perder. Lo que sucede con las personas que terminan en la cárcel es que por virtud de un proceso judicial y eventualmente de una sentencia que los condena a estar en la cárcel X cantidad de años, el Estado tiene la capacidad de suspender los derechos incompatibles con estar preso, con estar privado de libertad. Y los derechos incompatibles con la privación de libertad, pues son la libertad de locomoción, el derecho de elegir y ser electo, y unos pocos derechos que son necesarios, que es necesario suspender para que la persona guarde prisión en lo que se rehabilita o en lo que se pudre, dependiendo de quién sea. Hay personas irrehabilitables. Del sistema penitenciario hablaremos en otro momento. Pero la primera respuesta es esa: los derechos humanos no se pierden. El único estado donde una persona, por estar en la cárcel, pierde los derechos humanos es la Alemania nazi. Ningún Estado medianamente democrático, medianamente moderno, puede privar de los derechos a las personas que están en la cárcel. Sí, pero y el Smiley y el Smurf y todos esos malditos que descuartizan y que nos extorsionan, seguramente no te han extorsionado, Raúl. Claro que me han extorsionado como a la mayoría de este país. Pero el hecho de que estos indeseables, de que estas bestias humanas terminen en prisión, no faculta al Estado para privarlos de derechos que son absolutamente esenciales y que no riñen con la privación de libertad, como por ejemplo el derecho a comer, el derecho a respirar, el derecho a tener un par de minutos de sol al día, o el derecho a la vida, que es esencial. Acerca de la pena de muerte hablaré en otro momento porque es un rollo un poco de abogados, un poco jurídico, un poco aburrido, muy interesante de entender, porque en Guatemala ya no es posible aplicar la pena de muerte más allá de que siga vigente en nuestra Constitución. Aquí tenemos esta amiga y solo esta amiga utilizaremos hoy. Hoy no tendremos más invitados más que la Constitución. ¿Por qué los derechos humanos son importantes? Es muy simple, ¿sí? Si usted está viendo esta transmisión es porque tiene derechos humanos. ¿Recuerda el video de hace unos días donde le explicaba que no hay prisión por deuda y de que nadie puede ser detenido por deber dinero, y de que deber dinero o
no pagar una deuda no constituye delito. Bueno, ese es un derecho humano. Y ese derecho humano llegó hasta nuestra Constitución porque es parte de un pacto del que la gente habla mal, porque dice, sí, los malditos derechos humanos. Hay un pacto suscrito en 1969 y que Guatemala ratificó en 1978, es la Convención Americana de Derechos Humanos, más conocida como Pacto de San José. Usted seguramente habrá escuchado ese pacto. Pues uno de los derechos de ese pacto es que las personas no pueden ser detenidas ni enviadas a prisión por tener deudas. Y ese derecho migró hasta la Constitución del 85 y por eso usted le puede deber el alma al banco, pero no por eso el banco tiene el poder de enviarlo a la cárcel. Excepto si usted firma cheques, como ya lo expliqué en el video ese, donde no es muy inteligente firmar cheques como parte de un convenio de pago. En resumen, los derechos humanos son universales, son de todos, es el derecho de ir a la playa cuando a mí se me da la gana, es la libertad de locomoción, es el derecho de conectarme a internet para decir lo que yo quiera, para decir Jimmy, sos un estúpido por cuestionar a los funcionarios o por decir pendejadas. Esos son derechos humanos. Puede que usted no los comprenda porque cuando usted escucha derechos humanos, imagina a un grupo de funcionarios protegiendo a un marero que acaba de descuartizar o de asesinar a una persona. Y lo entiendo. Lo que pasa es que el Estado de Guatemala es tan débil que a la única población a la que efectivamente logra medio proteger los derechos humanos es efectivamente a los privados de libertad, porque los tienen en una zona controlada. Entonces, cuando un Estado es mediocre, su poder de acción, su influencia solo puede recaer en ámbitos controlados, como los centros de privación de libertad. Debería ser obligación del Estado garantizar los derechos humanos de todas las personas, los derechos de las personas que están allá afuera soportando este frío de la madre, porque la verdad es que me tienen los huesos, estamos como a 10, 11 grados centígrados. El derecho a la alimentación de los niños, el derecho de las mujeres a tener acceso a métodos anticonceptivos y de planificación familiar, y en general, garantizar los derechos de todos los guatemaltecos, estos 17 millones de almas que habitamos este pequeño y hermoso pedazo del mundo, pero como el Estado es mediocre y está en manos de un montón de corruptos y de gente muy estúpida, no tiene la capacidad de garantizar los derechos humanos de todos nosotros, únicamente los de una población en un ámbito controlado, que son los privados de libertad, y entonces por eso usted se frustra porque ve personas buenas, que no han cometido delitos, ancianos, niños, mujeres, cuyos derechos humanos son violados todo el tiempo, porque este Estado mediocre no tiene la capacidad de protegerlos como debería hacerlo, pero este es el resultado de las personas que están en el poder, ¿no? El presidente, los alcaldes, los diputados en el Congreso, que son el poder más importante y del cual hablaremos específicamente en otro día. Pero bueno, los derechos humanos son importantes y los estamos conmemorando por estos días porque el 10 de diciembre de 1948 fue suscrita la Declaración Universal de Derechos Humanos, que recoge una serie de aspiraciones de la humanidad que eran resultado de los anhelos de paz posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Otro día hablaremos de la Segunda Guerra Mundial y de todo lo que hizo Hitler. Y como resultado de ese conflicto, bueno, los países se organizan de tal forma en que acuerdan que nunca más habrá un conflicto mundial, y el primer acuerdo es, bueno, vamos a garantizar una serie de cosas para toda la humanidad. La Declaración Universal de Derechos Humanos es importante. La libertad de decir lo que quiero, la libertad de casarme con quien yo quiera, la libertad de tener un nombre, una ciudadanía. Esos son derechos humanos y es importante que usted los tenga. ¿Por qué tengo esto en la pantalla? Solo miren a nuestros amigos de Prensa Libre. Esta es la portada del sábado 29 de abril de 1978. Resulta que en el marco del conflicto armado interno, todo lo que tuviera que ver con derechos humanos era el diablo, era el demonio, porque así como ahora hay mucha gente encargada de infundir temor, de desinformar, de manipular, de grabar videitos como este, porque hay gente grabando videos como este, para difundir comunicaciones falsas o simplemente para mentir, para distorsionar la realidad, producir confusiones entre la población y poner a la gente en contra de una institución tan importante como los propios derechos humanos. Hablar de derechos humanos hace 30 años era decir que
estábamos dispuestos a una guerra nuclear con Estados Unidos y que íbamos a implantar el comunismo en Guatemala. Entonces, que no les sorprenda escuchar a personas hoy, en el año 2017, sosteniendo estas tonterías que circulaban hace 30 o 35 años todo el tiempo. No volveremos a tener miedo. Estamos para informar, estamos para educar. Y es importante que usted entienda que la institución de los derechos humanos lo protege a usted, protege a sus hijos, protege a todas las personas. Si usted conoce mucha gente cuyos derechos humanos son vulnerados todo el tiempo, es por culpa del Estado, que el Estado, estando en manos de mediocres, no ha tenido la capacidad de garantizarlos, ¿verdad? Y como usted ve que a los privados de libertad sí se los garantizan, usted se frustra y usted piensa que los derechos humanos son un conjunto de protecciones. Bájate, bebé, bájate. Los privados de libertad de gaviotas o del preventivo y demás. Le voy a poner una muestra de lo importante que son los derechos humanos para su cotidianidad. Usted que anda en convivios, imagínese que termina en un hecho de tránsito con una persona que está bebida, ¿verdad? Junto con usted, porque no es raro que las personas anden bebiendo y después conduzcan. Si como resultado de un hecho de tránsito hay lesiones, como bien lo expliqué en otro video, usted necesariamente será conducido a un juzgado y un juez lo va a escuchar. Y imagine cómo se sentiría usted si antes de ser presentado ante el juez, su nombre y su cara aparecen en Albavisión. Vamos a hablar de un medio de comunicación irresponsable. En Albavisión, en alguno de los 4 canales de Albavisión, espero que usted no mire Albavisión, pero en caso de que vea Albavisión, aparece su nombre, ¿verdad? Con una nota ahí, 2 personas en estado de ebriedad atropellan a una anciana. Usted se sentiría molesto, indignado, muy contrariado por el hecho de que su nombre y su cara aparezcan en un medio de comunicación por el simple hecho de haber atropellado a una persona por un evento meramente accidental. Bueno, es un derecho humano consignado en la Constitución, el derecho que usted tiene de no aparecer ante los medios de comunicación hasta que no sea escuchado por un juez. Esto está aquí en esta Constitución, en el artículo 13 de nuestra Constitución. Entonces, usted tiene el derecho de que su nombre y que su rostro permanezcan desconocidos hasta después de que un juez lo escuche, después de que haya sido detenido por cualquier incidente. Ese es uno de los muchos derechos humanos que existen, y los derechos humanos son eso, son garantías que protegen la dignidad de las personas, que protegen su integridad física, el honor de las personas. Pero resulta que por campañas como esta, que todavía existen en el 2017, habrá mucha gente seguramente en Facebook o que verá este video después que cree que la institución de los derechos humanos debe desaparecer, lo que es absolutamente irónico, porque comprar un celular, meterse a Facebook y comentar negativamente este video, de que estos videos me aburren, ese es un derecho humano, ¿sí? El derecho de meterse a Twitter y despotricar en contra de la fiscal general o del procurador de los derechos humanos o del comisionado de la CICIG o del presidente, o de hablar pestes del gobierno y de la política, ese es un derecho humano. Entonces ejercemos los derechos, pero hay un grupo de personas un poco irracionales que censura la existencia de los derechos que le permiten censurar. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí, ya van casi 15 minutos. Los derechos humanos son eso, entonces hay que protegerlos, son parte de la Constitución, tienen jerarquía de Constitución, por eso es que son tan importantes. Y eso es todo por hoy. Le adelanto lo del siguiente video. ¿Le puedo disparar a un caco que me está asaltando? ¿Le puedo disparar a un caco que está asaltando a otra persona? Esa es la respuesta del siguiente video, que será este jueves. Entonces, este jueves a las 10 menos cuarto le voy a dar esas respuestas, ¿verdad? Para que usted las tenga por ahí muy presentes. Que estén bien, buenas noches, y recuerden, Guatemala nos pertenece a todos, no a los que compran medios de comunicación en los 70 para desinformar a la gente. No, Guatemala nos pertenece a todos los buenos ciudadanos, a los amantes de la verdad, no a los mercenarios de la manipulación. Que esté bien, buenas noches, y abríguese porque hace mucho frío. Buenas noches.